procesal. Está con nosotros el fiscal Carlos Stornelli. Bueno. ¿Cómo le va, Stornelli? Bien, muy bien. Bueno, usted fue destinatario en uno de los videos de Cristina Fernández de Kirchner. Yo no sé si lo tenemos, lo vamos a ver y vamos a ver en ese momento lo siguiente. Al día siguiente, que la Corte de los Cuatro emitiera ese fallo, aparece en escena, cual d'Artagnan judicial, uno para todos y todos para uno, el inefable fiscal Stornelli, pidiendo el cierre de la causa penal que investiga el vaciamiento de la obra social del Poder Judicial y que involucraría a Juan Carlos Maqueda. Sí, Stornelli, el mismo que pese a estar procesado hace más de 2 años por distintos delitos, entre ellos perseguir al ex marido de su actual pareja para intentar plantarle droga, aún continúa siendo fiscal. Bien. Stornelli, ¿se sorprendió de la mención personal y de extensa a su persona? Y en tal caso, ¿qué opina de este video? No es la primera vez que lo dice. Lo que dice esta persona en ese video, que son opiniones personales, están sustentadas en cuestiones falsas que no ocurrieron en la realidad. Lo que pasa es que de tanto repetirlo, también se habla en el mismo video de un supuesto plan canje mío con Maqueda. Con el doctor Maqueda, a quien no conozco, y en una causa que claramente es una operación. A ver, déjeme aclarar para todos porque tiene cierto nivel de detalle. Si yo no... Ayúdame, Lucía, Sí. pero es... Cristina atribuye el manejo del Poder Judicial y de cierto desmanejo, vaciamiento del Poder Judicial o de la finanza del Poder Judicial a Maqueda. Por el manejo de la obra social hay una causa judicial al respecto. Lo que decía Cristina en otra parte del video es el fiscal Stornelli va a canjear la suerte de ese expediente judicial que está en Comodoro Pi por un recurso que, según Cristina, había presentado el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, algo que el mismo día... ¿Pero cuál es creo el que canje? Para decirlo fácil. la Corte le falla a favor en su recurso y Stornelli resuelve a favor sin involucrar a Maqueda o a quienes están denunciados en ese expediente por el presunto vaciamiento o mal manejo de los fondos de la obra social. Bueno, acá es necesario decir un par de cosas. Sí. Primero, no tengo ningún recurso en la Corte. Segundo, no conozco a los ministros de la Corte, salvo al doctor Lorenzetti, que lo conocí socialmente, lo vi un par de veces. No conozco a nadie más. Yo no tengo ningún recurso en la Corte. Y en esa causa que se hace mención, se levanta una nota periodística tendenciosa, en la cual se hace mención a una causa que sí se investigó y se sigue investigando, se investigó desde el año pasado, es una causa del año pasado, que se inicia con un panfleto anónimo y con una denuncia después que se agrega de una persona que cuando vino a ratificarla dijo que él no quería hacer ninguna denuncia. ¿De qué causa hablamos? De la obra social del Poder Judicial, que no quería hacer ninguna denuncia y que no tenía conocimiento de ningún hecho delictivo. Esa es la causa. Bueno, se investigó 2 menciones que podían dar lugar a una averiguación. Se averiguó que no eran empresas fantasmas, que había 2 contrataciones de empresas fantasmas y demás. Y por eso se solicitó el archivo. De todos modos, el doctor Maqueda tampoco estuvo nunca imputado, ni estuvo imputado por nadie. La única asociación que se hacía del anónimo era que el doctor Maqueda creo que nació en Córdoba y una de las empresas era cordobesa, una cosa así. Pero de todos modos, por eso digo, está sustentado todo en bases falsas. El otro que se dice respecto de una cuestión personal tiene que ver con un asunto de violencia de género que existía previamente, familiar, que felizmente se fue caminando y se fue solucionando, pero nada de lo que... Quisiera someramente mencionar a qué se refiere, qué tema de violencia de género. No, es un tema privado, hay 2 menores, hay 2 menores de edad. Yo siempre trato hago una mención, pero... Es una acusación sobre usted que menciona la vicepresidenta. Exacto. Sí, por una cuestión que además no ocurrió ni en sueños siquiera.
Bien, ¿y a qué atribuye usted en general estos dos videos en este momento? Y el ataque a la Corte especialmente y a la justicia también, sobre todo a la justicia federal. Yo realmente desconozco, la verdad no lo sé, puedo tener solamente algunas apreciaciones que no pasan del terreno conjetural. Creo que está más dirigido hacia los miembros de la Corte, ignoro los motivos. Pero, ¿cuánto puede haber de tu accionar como fiscal en el caso de los cuadernos de las coimas? ¿Cuánto puede haber de las causas judiciales que Cristina Kirchner tiene abierta todavía en Comodoro Pi y no resueltas como ella hubiera querido a esta altura de la presidencia de Alberto Fernández? ¿Cuánto puede haber de esas inquietudes procesales, por decirlo de alguna manera, en estas acusaciones que realiza la vicepresidenta? Bueno, qué sé yo, a veces parece que estoy en una especie de cuadro de honor, simplemente por trabajar como fiscal, digamos. Yo, tuve una de las primeras causas de corrupción en el año 2004-2005, que fue la causa Skanska. Y desde ese momento sufro todo tipo de agresiones y todo tipo de persecuciones que se han transformado incluso en operaciones judiciales, en causas judiciales armadas, en una persecución judicial, sobre lo cual no quiero hablar porque no quiero hablar de mí y demás, pero difamaciones, denostaciones de todo tipo y por todos los medios. Doctor, ¿no? usted tuvo un rol muy activo cuando fue la movilización de la justicia en el caso de Nisman, ¿no? Una movilización muy grande que usted y otros fiscales encabezaron. ¿Ustedes con estos fiscales siguen teniendo ese nivel de relación y estas denuncias de Cristina hace que haya preocupación en ese grupo de fiscales respecto de un sector del poder sobre la justicia? No, nosotros, especialmente los fiscales que fuimos los que organizamos esta marcha, creo que fue casi 500.000 de personas que concurrió, tenemos bastante experiencia y conocimiento de este tipo de situaciones. Seguimos en contacto, pero sabemos que estas cosas pasan y pasan normalmente cuando se investiga el poder. Lo mismo pasó cuando se inició una causa, no sé si fue la misma causa de vialidad, que también se persiguió al fiscal Marijuán. El doctor Campagnoli sufrió cuestiones similares. Digamos, cuando aparece una investigación contra el poder, normalmente aparecen los vueltos. Institucionalmente, ¿qué mecanismos hay para protegerlos a ustedes o a cualquier miembro de otro poder que está siendo atacado por el Poder Ejecutivo? Mire, la verdad, no, atacados por el Poder Ejecutivo no, atacados por personas, no por instituciones. La verdad pocos, es decir, recurrir Pero permítame la interrupción. Sí. ¿Por qué usted separa personas del Ejecutivo? Si el propio presidente también fue muy fuerte contra la justicia, dijo que había reflexionado sobre estos tweets y videos de Cristina Kirchner y que estaba de acuerdo y que la Corte no estaba a la altura, etc. Bueno, sí, está bien, sí, puede ser. Es decir, yo lo atribuyo más a cuestiones, digamos, de voluntarismo personal y a cuestiones que tienen que ver con cuestiones personales más que con cuestiones institucionales. La verdad es que los fiscales no tenemos grandes defensas, tenemos nuestras asociaciones, tenemos la Asociación de Magistrados, tenemos la Asociación de Fiscales, a las instituciones ambas a las cuales pertenezco. Hay algún recurso muy tibio que nos da la ley de Ministerio Público, pero después de eso los balazos los aguanta cada uno como puede, con su defensor, hay que contratar una defensa particular, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que el Estado, el Estado, digamos, los fiscales son institucionalmente débiles, ¿verdad? La doctora Gil Carbó, procuradora que estaba antes, defendía muy tenazmente a sus fiscales, ¿no? Pero, ¿a usted también? No. A mí no tuvo necesidad en ese momento, no hubo no se planteó ninguna situación, pero en el caso de otros fiscales que fueron denunciados y que fueron procesados y demás,
los protegió tenazmente, incluso denunció a los jueces que los habían convocado. Lo que pasa, doctor, que acá asesinaron a un fiscal. Algunos dicen se suicidó. Esto ya es personal. Lo asesinaron a Nisman. ¿Cómo les cambia el panorama a los fiscales esa muerte violenta? Yo siempre lo dije que para mí, primero que está probado, digamos, ya discutir sobre si fue un suicidio o no, no tiene sentido, porque está probado que fue un asesinato, ¿no? Y hablo de asesinato, técnicamente es el homicidio por encargo. Para nosotros fue un golpe muy grande, creo que para casi todos nosotros, más allá de que lo hayamos manifestado de diferentes maneras. Yo fue la primera vez que sentí que por una investigación se podía morir. Y eso para mí en mi carrera fue un antes y un después. ¿Y cómo es Ayla ahora con eso? ¿Le cambió los hábitos, los cuidados? Sí, más o menos. Yo no soy de cuidarme demasiado. Sí hay que estar atentos, sí hay que mirar para atrás de vez en cuando, pero creo que, fue un episodio demasiado fuerte para la vida institucional de la Argentina y creo que todavía no se ha merituado suficientemente lo que eso significó. ¿Por qué dice que no se merituó? Porque yo creo que con el tiempo se naturalizó. Yo creo que los reclamos, digamos, de justicia y de esclarecimiento no han sido lo suficientemente fuerte, y tal vez porque también se instaló una campaña de difamación sobre el muerto, sobre el fiscal, sobre el colega asesinado, una campaña muy fuerte. Aún hoy, varios años después, mucha gente sigue diciendo que fue un suicidio. Sí, y yo insisto con esto, no quiero meterme con su persona, porque siempre es incómodo hablar de uno. Sí. En general, ¿usted conoce fiscales que se hayan blindado el auto, que hayan blindado alguna habitación de su casa y hayan reforzado las cerraduras o los blindajes? Es decir, ¿que les haya la cotidianidad modificado la muerte de Nisman? Bueno, sí, la puerta de mi cuarto está blindada, por ejemplo. Yo lo dije públicamente ya en una entrevista. Algunos han reforzado sus custodias, algunos han cambiado sus costumbres. Es así. De todos modos, creo y espero que no sea algo que suceda todos los días, que maten a un fiscal, ¿no? Pero fue realmente un episodio que no registra en la Argentina antecedentes, ¿no? En cuanto a su gravedad, su ferocidad, en cuanto al montaje de la escena. Doctor, la vicepresidenta dice que su condena está escrita, que ella sabe que ya está escrita, que en realidad esto está armado y solo es cuestión de tiempo, y dice, hasta me atrevo a decir que está firmada. No, yo no lo creo. No lo sé, pero no lo creo. No. Hay un juicio que está en desarrollo, se están escuchando los alegatos de las partes. Yo no creo que eso es así, yo creo que los jueces son muy serios. Tengo la más alta estima por el fiscal Luciani. Me parece que se está llevando adelante con toda seriedad el juicio. Permítame, ahora volvemos a Stornelli. Lucía Salinas nos va a mostrar lo siguiente, que Cristina se queja de la justicia y de los jueces, pero la vida te da sorpresas. Lucía. Sí, digo, porque recién estabas hablando del Tribunal Oral Federal 2, que es el que desde mayo de 2019 está juzgando a Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública. Acá tenés a los tres jueces, Andrés Basso, Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu, señalados en los últimos videos por Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque le resta valor jurídico a todo lo que este tribunal pueda decidir a fin de año cuando lea la sentencia. Cristina Kirchner dijo que ya ellos la condenaron y lo había dicho en diciembre de 2019 cuando declaró. ¿Qué había dicho? Que a ella la historia ya la absolvió, con lo cual no le interesa ninguna decisión jurídica porque ella ya se declara inocente, pero los que van a tener que responder preguntas, dijo la vicepresidenta, son estos tres jueces. ¿Sabes cuándo asumieron, Diego, estos jueces? A ver.
Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu juraron en 2011 y el decreto de designación para integrar este tribunal que le está juzgando a Cristina Kirchner lleva la firma de la actual vicepresidenta y en aquel momento presidenta de la Nación y por supuesto tuvieron el acuerdo del Senado. En 2015, antes de dejar la presidencia, Cristina Kirchner firma el decreto de designación de Andrés Basso, que integra otro tribunal, que es el número 3, pero que después termina sorteado para conformar este tribunal que tiene en sus manos el juicio por la presunta corrupción en la obra pública. No son los únicos casos, pero es llamativo que los jueces que ella ahora critica y que acusa de que ya tienen escrito una sentencia cuando todavía no terminaron los alegatos. Ahora el 1 de agosto empieza el fiscal Diego Luciani con su alegato. Ya tienen escrita la sentencia, pero estos 3 jueces fueron designados durante la última presidencia de Cristina Kirchner. Lucía, déjame preguntarte, hay un montón de jueces que esperan la firma para entrar en funciones y eso no se hace en el medio de reclamos generales de que hay juzgados vacantes, gente que está subrogando, que está con 2 juzgados, que las causas se acumulan. Mira, hay un 25% del Poder Judicial vacante, esto de jueces nacionales como jueces federales. Si vos vas a los fueros que más le interesan al ciudadano de a pie, como solemos decir, estamos hablando de jueces en lo civil, jueces en familia, jueces en el fuero ordinario, que se ocupan de temas más inmediatos para la ciudadanía. Hay 39 pliegos que Cristina Kirchner tiene en el Senado y que no mueve y que podrían ser jueces que ya estén ocupando un lugar en estos fueros que yo te estoy mencionando, sin hablar de todos los sillones claves que hay hoy en Comodoro Pi vacantes y que mucho le interesan al kirchnerismo, pero aún cuando tuvo la mayoría en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que se dedica a designar jueces, no logró ponerse de acuerdo para nombrar jueces en distintas instancias. Bien, gracias, Lucía. Doctor Stornelli, tenemos 2 versiones. ¿Que la justicia está llena de militantes kirchneristas y sesgada o que la justicia es independiente y ahí vimos jueces que fueron nombrados por Cristina y Cristina cree que ahora tienen ya su condena lista? ¿Cuál es su mirada? Las 2 cosas son ciertas. ¿Cómo es? Hay una desgracia que está ocurriendo desde hace ya varios años, que es la colocación, como de lugar y como sea, de jueces militantes, o de jueces o de magistrados militantes o de secretarios, etcétera, etcétera. Una cuestión que era desconocida por los que ya peinamos canas, digamos, el ejercicio de la militancia política en los tribunales siempre fue un pecado. Ahora se busca al militante político, se busca muchas veces al genuflexo, se busca al que va a hacer un mandado determinado y por supuesto actuando políticamente. Eso es verdad, no voy a dar detalles, a mí me tocó sufrirlo en carne propia. Y por otro lado hay muchísimos jueces que son, creo que gracias a Dios la mayoría, que trabajan seriamente de manera independiente, más allá de que uno comparta o no los criterios que a veces se utilizan para dictar sus fallos, cosa que es lógico. Ahora vamos a hablar de la causa de los cuadernos, pero usted mencionaba a Skanska, que es una causa que usted tomó. ¿El kirchnerismo cree que usted tiene un sesgo antikirchnerista? ¿Qué piensa usted de cómo es visto por el kirchnerismo? Yo creo que alguien trata de instalar eso. De hecho, yo quizás tengo más amigos en el kirchnerismo que en otros espacios. Amigos de amistad, no por cuestiones... ¿Pero amigos de la profesión o de la vida? Políticas. No, de la profesión, de la vida, social, digamos. Tengo amigos en todas partes. No tengo ninguna militancia política, no tengo trato con el expresidente Macri, como muchos... Le voy a dar un detalle curioso. Cuando yo fui a declarar en indagatoria al juzgado de Dolores, en una causa infame, el juez me recibió y me dijo que yo fui con mi abogada,
Y previo a la audiencia me dijo, doctor, yo le tengo que hacer una pregunta que para mí es muy importante para evaluar los riesgos procesales. Le digo, bueno, sí, dígame, doctor. Me dice, ¿cuál es su relación con Mauricio Macri? Yo dije, no, yo no tengo relación con Macri. El tipo se sorprendió, el tipo pensaba que yo era un militante. O sea, quizás todos piensan que todos funcionan de la misma manera. De hecho, socialmente, y socialmente nada más, tengo más relación, o tuve más relación con el presidente actual que con el expresidente Macri, a quien vi la última vez hace 10 años en la cancha de Boca. ¿Usted no se cruzó nunca más con Macri, ni hablaba, ni chateaba, nada? No tengo el teléfono de él, no lo vi, no me lo crucé alguna que otra vez en algún acto o en alguna cosa y nada más. Bien, porque está esta cosa de... Es macrista, son todos macristas, toda una serie de jueces y fiscales que obedecerían en esta lógica al expresidente Macri. Lo que pasa es que el que piensa y razona con esa lógica, piensa que todos actúan con esa lógica. Si en la causa Cuadernos hubiese habido exfuncionario de otro color político, hubiese sido exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la relación suya, para que quede claro, en Boca? Porque usted trabajó en el Club Boca Juniors. ¿Cuál es la relación suya con Macri y con algunos que fueron ministros de él que formaban parte de la comisión directiva? No, ninguna, porque Macri no estaba en Boca cuando estuve yo. ¿En qué parte estuvo usted? ¿En qué momento estuvo usted? Y yo estuve con Angelici en su primera gestión, pero Macri ya no estaba. Y la única vez que lo vi, que fue la última vez que lo vi, me peleé con él porque quería ingresar a la cancha con varios custodios y no lo dejé, así que tuvimos un pequeño altercado en una puerta y después no vi nunca más. Bien, hablemos de la causa de los cuadernos. ¿Querés, Lucía, sintetizar en qué está? Sí, la causa de los cuadernos está elevada a juicio oral. Ya tiene un tribunal que tiene la responsabilidad de hacer el juicio hace más de 3 años y medio aproximadamente. Muy lentamente quiere avanzar ese tribunal hacia el inicio del debate, pero en Comodoro Pi nadie arriesga una fecha ni en el corto ni en el mediano plazo, porque es un juicio de una gran envergadura por la cantidad de acusados que hay y es uno de los juicios que también Cristina Kirchner quiere que se anule antes de que inicie. Bien. Con una serie de planteos que llevó hasta la Corte Suprema. La pregunta es, ¿eso marcha o no marcha? ¿Ese juicio está detenido? No. Fuego lento, fuego rápido, para que se cocine un veredicto que absuelva o que lo que tenga que ser. ¿Pero camina eso o no? Sí, por supuesto, está caminando. Quizás la cuarentena ralentizó algunos tiempos porque imposibilitó algunas cuestiones, pero hasta donde tengo entendido, no soy yo, es otra fiscal la que está interviniendo. Yo colaboro en la medida de que se me pida y no de otra manera. Está avanzando, salió el decreto el otro día de citación a juicio. Lo que pasa es que son muchas partes, es un juicio muy grande, los planteos son muy numerosos y también muchas cuestiones que quizás se han dilatado, o podría decirse que se han dilatado, se refieren a articulaciones de las partes, ¿no? Y le hago una técnica que es... Cristina y el kirchnerismo la semana pasada planteaban la idea de que le querían proscribirlos, o sea, prohibirlos para que no haya, como Lula, no pueda competir en elecciones. Lo hemos hablado acá, que tiene que haber fallos definitivos de la Corte, etc. ¿Cómo es ese mecanismo en Argentina? ¿Y por qué es diferente, no sé, en Brasil? No, yo no creo que haya ningún mecanismo y tampoco creo que sería posible impedir ninguna candidatura. Lo único que yo creo que hay a veces son expresiones tratando de... Siempre es lo mismo, ¿no? No es la discusión de los hechos, sino es descalificar el trabajo de los magistrados, descalificar al fiscal, descalificar al juez, descalificar a los camaristas o a quien sea, ¿no? Es decir... yo no, primero no, la respuesta es no. Segundo, a los magistrados que yo conozco jamás ni siquiera escuché un atisbo de alguna cuestión semejante y además creo que en el caso de Argentina no se podría impedir. Mire lo que le pregunto en 30 segundos, porque así empezó el discurso de Alberto Fernández cuando asumió. Hay que terminar con el sotogobierno de los servicios de inteligencia. Hoy, fiscales o jueces, ¿pueden tener presión de los servicios de inteligencia o en dónde están parados hoy si hubiera
si fuera posible una generalidad, los servicios de inteligencia apretando o no a la justicia? No, yo creo que no. Yo nunca sufrí eso, nunca lo padecí. No lo sé tampoco. No sé si hay gente que trabaja de ese modo. Quizás haya, pero Bien. obviamente no es mi caso. Bien. Doctor Stornelli, gracias por la visita No, gracias hoy. por invitarme. Vamos